Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hola amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen. Es para nosotros un gusto estar aquí nuevamente, Los Locos del Podcast. En esta ocasión, pues me acompaña mi buen amigo Antonio Espinosa. ¿Qué tal, Santi? Perdón, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal, Saúl? Muy bien, muchas gracias. Nuevamente un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Me acordé de las ciudades descabelladas de Santi. Bueno, ya se nos incorporará por allí. Y bueno, también mencionarte, querido Antonio, que tenemos un invitado de lujo realmente. Sí, De maestro, doctor y muchas tantas cosas más. Buen amigo, colega, compañero, el doctor Jesús Lao. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Saúl? Buenas tardes, Antonio. Y buenas tardes tal, doctor? a Santiago. Bueno, Estoy quiero muy bien. mencionar un poco sobre tu currículum. Va a ser muy breve, ya nos contarás. Sabemos que tu experiencia es vasta, enorme. Y bueno, sabemos que eres director del Centro de Investigaciones en Documentación en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, en el estado de Veracruz. Dirigiste por allí las bibliotecas académicas en 5 instituciones educativas en México. Eres doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Sheffield en Inglaterra, maestro en Bibliotecología por la Universidad de Denver, Premio Nacional de Investigación, recibido 6 veces, de 1989 a 2011. Y por si fuera poco, por ahí, publicaciones de más de 210 artículos y 20 libros en México y el extranjero. Un vasto currículum. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, inicialmente por Antonio y el seguimiento tuyo, Saúl, y de Santiago. Estoy contento. Vamos a ver cómo abordamos estos diferentes temas que me mandaron. Ustedes me indican cuál tomamos primero para conversar. Pero por supuesto. No, al contrario, un gusto, la verdad. Y es que, dada tu experiencia y tu especialización en temas de alfabetización informacional o informativa, ya tú nos dirás cómo se define correctamente. Pues la verdad es que en realidad en estos días hemos visto, en días de pandemia, hemos visto una serie de bulos, fake news o noticias falsas que se han vuelto el día a día en medio de esta pandemia. En medio de todo este problema sanitario y que, bueno, posteriormente se convertirá seguramente en un aspecto económico, ¿tú cómo ves que la alfabetización informacional podría ayudarnos en este sentido, siendo tú un experto en esta materia? Ok, Saúl, antes de abordar el tema y parte está relacionado, voy a hacer una corrección. No sé qué me jalen las orejas aquí en mi universidad. Yo dejé ese puesto y estoy como investigador en el Instituto de Ingeniería del Campus Veracruz, aquí en el puerto. Y actualmente soy copresidente de la Alianza Global para el Desarrollo de Habilidades Mediáticas Informacionales, lo que UNESCO llama GovMil. ¿Sí? Y Buenísimo. soy parte del comité de redacción de la segunda edición del currículum de habilidades mediáticas informacionales de UNESCO, que pretendemos tener listo para finales de año. Ahora estamos en reuniones virtuales, iban a ser en París, lugares exóticos, Dubái y Belgrado, pero todo ahora es vía estas plataformas. Perdón. Es interesante porque te vemos viajando por todas partes, ¿eh? Todo el mundo. La verdad es que estoy extrañando los aeropuertos y los aviones. Pero bien, además tengo el dato de que es el primer mexicano con estudios en biblioteconomía. ¿Es así, doctor? Bueno, la acotación sería que en realidad soy la segunda persona que obtuvo doctorado en el área de bibliotecología y ciencias de la información en México, antes de que hubiera un programa nacional. Y si quiero decir el primero, ¿no? Eso ya sería presunción. Soy la primera persona que tuvo un doctorado de Inglaterra o de Europa en este campo, hace ya varios ayeres, ¿no? Gracias, Antonio. Bien, abordando un poco el tema esto de las fake news. La verdad es que estamos viviendo una dualidad que yo llamaría normal. Todos los procesos,
los hechos, las cosas mismas, son dialécticas. En otras palabras, las redes sociales son fantásticas. Esto que estamos haciendo ahora en esta grabación es una maravilla, ¿no? Tú estás en Madrid, Antonio está en Mexicali, Santiago está en Medellín, yo estoy ahora acá en Medellín. ¿Dónde está ahora? Estoy en Cali, que estoy cerca de Medellín, pero no los pude saludar y me excuso, doctor, qué pena que lo interrumpa, porque lo que pasa con la tecnología es que justo cuando íbamos a empezar el podcast llegó un domicilio a mi casa y pues había que atenderlo, el mercado, entonces por eso tuve que salir corriendo. Esas cosas pasan en vivo, pero aquí estoy escuchándolo muy atento. Muy bien, pues mucho gusto en escucharte, Santi. Bien, la tecnología, las redes sociales, que son el medio principal de lo que llamamos fake news o noticias falsas o desinformación, son una maravilla, pero al mismo tiempo son una calamidad si no sabemos usarlas. La verdad es que han surgido y estamos en un proceso, creo yo, todavía de aprendizaje, sobre todo de la población. Las noticias que recibimos son abundantes diariamente. Si tenemos un teléfono inteligente, conectado a Internet, realmente el bombardeo es constante. Y a la mayoría de la población, incluyéndome inclusive yo, que me jacto de conocer el tema del desarrollo de estas competencias informativas, es muy difícil evaluar, tener un sentido crítico de lo que está uno recibiendo. Hay dos tipos de decisiones que nosotros tomamos, unas que están basadas en la intuición y otras que están basadas en el razonamiento. Las redes sociales realmente descansan en nuestra respuesta intuitiva. En otras palabras, es una respuesta que está dominada principalmente por los sentimientos, por las emociones. Entonces, cuando respondemos un meme, como dicen en México, no sé si así lo dicen en otros países de habla hispana, Sí, sí. o cualquier noticia, nosotros estamos respondiendo en base a una intuición. Cuando nosotros ya vamos, por ejemplo, a comprar una casa, un carro, voy a decir qué carrera voy a estudiar, o procesos que toman más tiempo, ya tomamos decisiones razonadas, ¿sí? Una vez que nos tomamos unos minutos, el razonamiento entra en juego, ¿sí? Entonces, las redes sociales tienen esa maravilla, pero al mismo tiempo esa gran debilidad de descansar en las emociones de las personas, en la parte intuitiva. Lamentablemente, nosotros como sociedad, sobre todo en países como México, donde un buen segmento de la población no tiene una formación educativa fuerte o una educación familiar fuerte. Entonces las personas no se cuestionan mucho por qué fue lo que les enviaron, por qué se los enviaron, quién lo envió, cuándo lo envió, de dónde lo envió. Si nosotros tuviéramos esa capacidad crítica y la ejercitáramos desde la niñez hasta la vida adulta, yo creo que podríamos filtrar esas noticias bonitas que llegan a colores, con música, con movimiento. Esto del TikTok, que es un fenómeno social increíble, ¿sí? Si nosotros desarrolláramos esta capacidad crítica a nivel intuitivo, realmente la población estaría tomando decisiones mejores. Voy a citar dos ejemplos y luego ya si quieren abordamos el siguiente tema. La semana pasada, creo que fue la semana pasada, nuestro presidente creo que hizo hizo una arenga en contra de las redes sociales, básicamente Twitter entre ellos, sobre lo que publicaban. Twitter respondió, y de hecho no tengo tampoco el 100% de la certeza, pero es lo que circuló en las redes, y digamos en las redes políticas, porque a nivel social no salió, donde nuestro presidente tiene más de 6 millones de seguidores en Twitter. Y la empresa le hizo un análisis para decirle que lo que se publicaba en las redes realmente él lo decidía, porque el 55% de esos seguidores eran bots, eran falsos, ¿sí? Y le publicaron el tweet a nivel pues, abierto, que había el 54,1%, o sea,
3,5 millones casi de seguidores eran falsos. Eso nos da una idea de que las autoridades, en que se supone que nosotros debemos de confiar, es como nuestra cabeza misma nos está mintiendo. Entonces, ahora cuando hablábamos hace rato, antes de empezar la grabación, con esta noticia sobre el COVID, sobre este virus, nos es muy difícil navegar en este mundo de datos y de información y de bombardeo de las redes sociales. Si el bastión más fuerte que tenemos, que es el oficial, no está manejando la información adecuadamente. Y voy a poner un segundo ejemplo. Ese yo lo seguía. Perdón que te interrumpa, Jesús. Es interesante el caso que mencionas. Y bueno, y en contraparte, por ejemplo, acá en España, hemos visto también que incluso existe o dentro de las declaraciones que el mismo gobierno ha dado en el proceso de control de la pandemia, e incluso se decía que por ahí había secciones especiales del gobierno que se dedicaban de alguna manera a controlar la información que iba en contra del mismo gobierno. Entonces, es curioso por allí, derivado un poco de este ejemplo que mencionas, cómo la parte oficial también juega un papel interesante e importante en este proceso de las fake news o de los bulos, como le llaman por acá. La verdad es que este dato es grave. Es grave porque cualquier persona que piense, pues se va a dar cuenta de que aquí hay un problema de credibilidad. La verdad está siendo alterada. Yo considero que sí, un gobierno debe tener bots, sobre todo para contrarrestar ataques falsos, ¿sí? Yo atacaría con la verdad, dando datos fehacientes, pero no alteraría el curso de las cosas. Y voy a citar un ejemplo que no sé si Antonio lo leería. Yo seguí un estas transmisiones en vivo de Facebook, Facebook del Hospital de las Américas, donde unos jóvenes, no está toda la historia, ¿no? Yo la voy a armar un poco y ahí le pongo un poco de subjetividad. Estos jóvenes aparentemente buscaban información de un familiar. Yo asumí que era el padre de uno de ellos, sobre todo de una chica. No les daban la información, se brincaron se brincaron la barda o algo, entraron al hospital y empezaron a grabar. Una es que fue en Ecatepec, esto, les mandé el video, de hecho, muchachos, ¿se acuerdan de un Twitter que salió? Sí, sí. Bueno, el video fue en vivo, o sea, no había ninguna edición, o sea, no se podía decir que era falso, y muestran como 15 cuerpos, entre ellos parece que estaba el de su familiar, donde todavía parece que estaban caliente, o sea, que tenía pocas horas de haber fallecido. Y la chica que filma esto lo hace sin ninguna técnica. Se nota cómo se va moviendo, llora, es una angustia, hace algunos señalamientos. Pero independientemente de que ellos realmente violaron el orden, por otro lado, sí la institución les estaba fallando, que no les había dado información. Ellos decían que un día antes esta persona que falleció les había dicho que estaba bien, dentro de comillas, ¿no? Pero que al día siguiente ya estaba muerto. Ellos acusaban, decían que los estaban matando. Bueno, ¿será cierto, será verdad todo lo que dijeron? Lo que sí era cierto es que había 15 cuerpos que estaban en un patio ordenados, uno tras otro, y en una forma horizontal, seguidos los cuerpos. Bien, después de eso, empieza una denuncia en Twitter, donde alguien hace la queja, y es muy interesante ver el desarrollo de los tweets. Yo creo que todavía se puede recuperar, si es que no lo han borrado, donde entran los bots oficiales. Y es muy interesante cómo sepultan las quejas de la población. Algunas quejas fundamentadas, subjetivas, otras realmente que me parecía que eran reales, ¿sí? Llega un momento en que van los mensajes, sale un mensaje negativo y lo sepultan con comentarios positivos sobre el gobierno. Ay, que qué bueno que están construyendo, que están atendiendo, que no los atendieron porque los médicos no pueden salir a atender. Yo estoy de acuerdo, pero hay trabajadores sociales. En fin, empieza una serie de argumentos, unos argumentos para tapar, sepultar, callar los comentarios de quienes se atrevían a decir que algo andaba mal. Bien, en uno de los mensajes, alguien menciona que habían sacado los cuerpos, estas personas, y que había que llevarlos
castigarlos, que deberían meterlos a la cárcel, etc. Y en realidad en ningún momento se mira en el video, que era en vivo, que estuvieran moviendo cuerpos. Y si alguien sabe, si ha movido un cuerpo de una persona desmayada, es una de las cosas más difíciles mover un cuerpo, y menos acomodarlos ordenadamente. Pero sin embargo, se nota que los bots eran automáticos. Empiezan a dar comentarios, y se da por hecho de que los muchachos habían sacado los cuerpos de la morgue y los habían puesto en el patio, que eso nunca sucedió y nadie lo mencionó. Digo, alguien lo mencionó, pero enseguida salieron todos los bots a tratar de defender ese caso y acusar a los muchachos. Bueno, menciono estos dos datos para señalar que las noticias falsas realmente afectan nuestra seguridad. Una, porque si los datos son falseados, definitivamente no podemos tomar buenas decisiones, no podemos tomar precauciones, sobre todo en este caso de la pandemia. Pero en la vida normal, yo creo que el ciudadano tiene derecho a expresar sus comentarios. Yo sé que en México de repente decimos cosas simplemente porque tenemos un teléfono o porque tenemos voz, pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Y allí es cuando yo esperaría que esos bots oficiales dieran datos, decir, bueno, México tiene esto, etc. Bueno, claro, que incluso es lo que se critica dentro de las redes sociales, ¿no? Ese lanzar solamente comentarios, como tú lo mencionas, en un modo intuitivo y sin ningún razonamiento y sin ninguna base que sustente dichos comentarios, ¿no? Este caso de Catepec merece un artículo. No tengo tiempo de hacerlo, ¿no? Pero es increíble cómo de forma irracional estos bots entran y sepultan esos comentarios. No, además hay que decirlo, doctor, y es que nosotros manejamos la información propia alrededor de nuestro sesgo cognitivo, es decir, exacto, estamos más predispuestos a creer aquello que está de acuerdo con las creencias que ya teníamos preestablecidas, y eso hace que la persona que usa sus redes sociales como un medio de información, pues considere que lo que lee en las redes sociales es la realidad, cuando la verdad es que nuestras redes sociales son apenas una expresión de nosotros mismos. Nosotros no seguimos en redes sociales a personas que no nos gustan, a personas que no tienen algo en común con nosotros, así sea pequeño. De esa manera, las redes sociales se convierten básicamente en una burbuja de realidad que representa y que amplifica pues ese sesgo cognitivo propio, ¿no? Sí, es lo que le llaman information bubbles, ¿no? O sea, burbuja informativa. La verdad es que las redes sociales tienen diferentes impactos. Lo más prudente para cada persona es tratar de tener alguien que lo contradiga. Si quiere tomar buenas decisiones, tenga una persona que lo contradiga. Del partido. Yo tengo algunos grupos de WhatsApp. Hay uno muy interesante donde es un grupo más religioso que otra cosa. Debo decir que yo no soy tan religioso, para no decir otras cosas. Sin embargo, en este grupo hay gente del lado oficial. Entonces, es muy interesante tenerlos a ellos porque ellos tienen un punto de vista. Entra otro grupo y tienen otro punto de vista. Pero gracias a esos dos puntos de vista opuestos, creo yo que puedo armar una mejor conclusión de lo que está pasando en el país. Entonces, mi recomendación al público, mi práctica es: inviten a una, dos o tres personas que estén al otro lado de sus creencias. Y eso les permitirá fortalecer sus creencias, ¿sí?, en el sentido positivo como negativo. Totalmente clave, doctor. Ese es un ejercicio que recomendamos a algunos de nuestros alumnos. Eso fue un ejercicio que hicimos hace alrededor de 12 años en el laboratorio Social Media de la Universidad de AFIT. Pedimos intentar hackear el algoritmo de las redes sociales y hackear desde la perspectiva positiva. ¿Cómo yo hackeo el algoritmo de las redes? Pues empiezo a seguir gente que es distante de mis pensamientos, que es distante de mis creencias, y en ese sentido pues la red deja de entenderme también y me empieza a mostrar información que no necesariamente concuerda con mis creencias y permitiéndome contrastar. Yo creo que una clave que ustedes, y cuando digo ustedes es el grupo especial de alfabetización en el que usted está hoy en UNESCO, que por eso lo admiro enormemente, cuando ustedes diseñaron el primer currículo para docentes, pues ya había ahí una intencionalidad de decir a los docentes, ojo, hay que ejercitar
esa mirada desde múltiples perspectivas, es decir, hay que informarse desde múltiples medios, hay que entender que los medios informativos también pueden tener una intencionalidad manipulativa, es decir, los medios de comunicación pues son generalmente de grupos económicos que son cercanos a los poderes o lejanos a los poderes de los países. Entonces, si las redes sociales son parte del problema, pues también lo son los medios de comunicación cuando no somos conscientes que tienen una postura política específica, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué otra pregunta habría? Con mucho gusto. En esto podemos continuar, si no hay problema, ¿eh? No te preocupes, Jesús. Es que el problema, doctor, es que con usted quisiéramos aprender un montón de cosas, pero el tiempo no nos alcanza. Sí, Eres muy amable, Santiago, muy amable. Pero estoy a la orden cuando gusten. Realmente siempre es un placer hablar de lo que a uno le apasiona. Sí, haremos una segunda edición seguramente de este podcast con Jesús. Ahora, como para cerrar este tema, yo creo que pues siempre la información que se da al pueblo por parte de los gobiernos ha sido manipulada en diferentes medios, ¿no? El medio escrito que había y siempre ha habido eso. Sin embargo, la información académica no había llegado a ese punto porque teníamos las bibliotecas como único medio de sustento editorial y ahí dábamos el respaldo de que la información era verídica por lo que teníamos en estantería. Hoy en día hasta la información académica se ha visto vulnerada por eso, por las noticias tan inmediatas que se tienen. Usted, doctor, ¿cómo ve que las bibliotecas pudiéramos tomar ese tema? La verdad es que las bibliotecas, y voy a hablar más bien del personal, de los bibliotecarios, porque realmente las bibliotecas en este momento son más el personal, o sea, son en la esencia, una biblioteca puede ser 3 personas y dar el servicio gracias a esta información que hay en las redes. Digo, en términos generales, porque hay cosas específicas donde sí se requiere pues tener una colección física. Creo que en este momento el papel del profesional de la información se justifica más que en cualquier otro momento, porque las personas, y es más, esta pandemia ha empujado a las comunidades académicas de estudiantes, profesores, al aprendizaje a distancia. Algunos dicen que es en línea, en realidad no es tanto en línea, porque he estado mirando en jóvenes y niños, pues les mandan las tareas como una lista, ¿no? Y me las mandas cuando las termines. No es realmente educación en línea, pero educación a distancia. Pero de cualquier manera, el fenómeno que a nosotros nos atañe y que debemos apoyar es que la población en general en este momento fue lanzada al espacio. Y los lanzamos sin paracaídas, los lanzamos sin alas. La población en este momento está, y voy a centrarme creo que en el sector educativo. México tiene 33 millones de estudiantes en este momento haciendo sus tareas desde casa. ¿Cómo le están haciendo? No lo sé, ¿no? Pero ahí las bibliotecas, el personal bibliotecario tiene un papel enorme para desarrollar, ofreciendo servicios de asesoría informativa, realmente curando contenidos, porque son tanto los contenidos falsos, cotidianos, que a veces los buenos se pierden, que son como los diamantes. Los diamantes no se encuentran en la calle, tiene uno que escarbar. Igualmente la buena información. Y yo creo que aquí el papel del profesional de la información es muy importante en apoyar con esas estrategias para encontrar dónde se encuentra la buena información y que estos estudiantes puedan hacer una mejor tarea. Y este apoyo igualmente lo requieren los profesores. Los profesores, de nuevo, están lanzándose a ofrecer estos procesos a distancia, pero sin las herramientas, lamentablemente. Lo que hacen es que le mandan un artículo al estudiante, léetelo y me haces un resumen y me lo mandas después, ¿sí? Cuando sería una gran oportunidad para que el alumno desarrollara habilidades y buscar el artículo. Pero lo que pasa es que los profesores no están enseñando por objetivos. Si dijeran, bueno, el objetivo es aprender cómo hacer un podcast, ahora búscate la información y me mandas el ensayo. Definitivamente generarían esas habilidades. Entonces, la respuesta concreta es que en este momento, bueno, los cambios tecnológicos que ha habido y esta pandemia nos están ofreciendo un territorio enorme para trabajar. Y no todas las bibliotecas están asumiendo este rol. De Medellín hay casos muy buenos, bibliotecas públicas
debo decir que felicito a Medellín por sus bibliotecas públicas, por la forma en que han estado atendiendo a la población en general. Yo no sé si esto está sucediendo en México, de que las bibliotecas públicas estén asumiendo un rol de ofrecer servicios a distancia. Yo he dado un par de conferencias, la primera fue con ustedes, aunque fue muy corta, señalando que el personal de bibliotecas podía ofrecer este servicio y no tenían que trabajar 8 horas, podrían rotarse. Si son 10 personas, ok, uno atiende de 8 a 10 de la mañana, otro de 10 a 12, tener un pequeño taller de cómo responder, cómo canalizarse preguntas para que cada quien, para que se apoyen entre ellos y dar el servicio. La verdad es que tenemos un papel enorme en mejorar estos procesos educativos. Si tuviéramos un centro de información sobre COVID, un centro de información que organizaran bibliotecas públicas junto con académicas o especializadas, donde tuvieran, no sé, 20 líneas telefónicas para todas esas personas que no tienen internet, que no pueden leer, gente de la tercera edad, gente, no sé, que no tiene las mismas habilidades de una persona bien entrenada en las tecnologías, podríamos dar un servicio increíble, ¿sí? Pero realmente un lugar, y no tiene que ser un lugar centralizado, con la virtualidad nos permite tener este centro donde estén 20 personas conectadas, no sé, durante X horas y ofrecer un servicio nacional. Incluso hasta podrían ser nuevos servicios, ¿no? Por aquí está Media Lab El Prado, con una serie de colaboratorios en ese proceso de innovación, y trabajan un poco con bibliotecas y bibliotecarios, tratando de tener esa cercanía con el usuario y generando servicios como, por ejemplo, el estar atentos al teléfono y escuchar las llamadas para adultos mayores. Hay muchos adultos que incluso están pasando esta pandemia en soledad, y de alguna manera es uno de los servicios que colabora, que son viables socialmente, colaboran y ayudan finalmente. Creo que los problemas y esta crisis que estemos teniendo hoy en día son una oportunidad grandiosa. E incluso hablar un poco de los adultos mayores, ¿no? Cómo nosotros podríamos ayudar incluso en ese proceso de alfabetización informacional, a quienes les puede costar un poco más de trabajo el aprender a hacer una videoconferencia, a estar en unas redes sociales, que creo que sería bastante bueno, porque finalmente eso ayuda de alguna manera a cortar distancias y esa soledad que incluso en algunos casos pudiera presentarse. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Nuevamente, pues es un sector que requiere servicios informativos, y ahí es donde la creatividad nuestra debería de fertilizarse. Los adultos mayores, como tú lo señalas, Saúl, están pasando, sobre todo en los países desarrollados, están pasando esta cuarentena solos. Son los que en países como Italia, creo que la mitad de la población que murió eran de asilos, o sea, de estas casas de la tercera edad. Yo tengo, por ejemplo, mis padres viven en Culiacán, como a 3,000 kilómetros. Somos afortunados que unos meses antes se contrató una señora joven que los está cuidando, pero están virtualmente encerrados, ¿sí? Tengo un hermano que vive allá, mi hermano nada más se acerca a la reja y les deja cosas, y esta señora la recibe, o ella es la que va a hacer los trámites, pero no hay nadie que se acerque a la casa precisamente para cuidarlos. Mi madre tiene 88 y mi padre tiene 92 años, entonces están en súper riesgo de que sí lo contraen. Y afortunadamente ellos lo han tomado con mucha entereza, pero ellos son afortunados. Hay muchas personas en los países desarrollados que no tienen ese apoyo moral. Una, por la propia cultura, y las culturas anglosajonas, la distancia entre los padres y los hijos es alta. Con nosotros, para bien o para mal, porque también debe tener sus riesgos, muchos de los abuelos están pasando la cuarentena con los nietos, que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero porque no tenemos casas grandes, porque muchos viven con los abuelos, etc. Pero sí hay un espacio muy grande para dar información, y esa información principalmente debe ser de tipo pictográfico, con imágenes. Y esta información también sirve a la población que no sabe leer, escribir, o que no tiene acceso a las tecnologías. En México creo que el 40% de la población no tiene un acceso a Internet confiable. Entonces sería ideal generar, no sé, una serie de carteles para que se puedan reproducir por los municipios más chicos, más alejados del país, y les pudiéramos apoyar.
Yo creo que ahí, doctor, estás apuntando a un punto clave, y es que en el mundo, según varias fuentes de la UNESCO, entre otras, decían que apenas el año pasado alcanzamos a estar conectados más de la mitad de la población global. O sea, si entendemos el planeta entero y si entendemos nuestras regiones específicas latinoamericanas, pues es todavía más grande esa brecha. Y no solamente hablemos de la brecha de infraestructura, sino de la brecha de alfabetización, que es una brecha aún más grande, que concuerdo con usted, doctor, que hay que atender a estos públicos con los formatos que comprenden. Hay unos ejercicios muy interesantes telefónicos que hemos estado haciendo desde las bibliotecas nacionales en Colombia, desde la biblioteca de la red de bibliotecas de Medellín, pero aún así incluso hemos encontrado que hay regiones en las que los estudiantes, que a todos se les forzó a una educación virtual, que más bien llamaríamos remota, concordando también con usted, los estudiantes no están pudiendo acceder a las clases porque tienen un dispositivo, tal vez tienen un smartphone, pero no tienen internet, no hay internet. Entonces, ¿cómo podemos ayudar desde las bibliotecas también a los docentes a entender esas dinámicas en donde la tecnología es una tecnología no tan avanzada, ¿sí? Estamos haciendo experimentos ahora desde lo que se llama el Laboratorio Vivo por la Educación en Colombia para hacer evaluaciones vía SMS, vía mensajes de texto. Es decir, que el docente llame a la biblioteca, que la biblioteca sirva como un nodo y la biblioteca lo conecte a través de un altavoz con todos sus alumnos y que las evaluaciones se hagan a través de mensajes de texto. Eso, digamos, facilita un poco la interacción en estas circunstancias rurales en las que la navegación es poco posible y también el acceso por la educación que tienen los estudiantes y los docentes, ¿no? Sí, hay muchas oportunidades y creo que esta población, la gente de la tercera edad, la gente que no tiene acceso a Internet, es una población que estamos olvidando. Ahorita hay un frenesí, es decir, una locura por usar todas estas plataformas de videoconferencia, ¿no? Zoom, Team, etcétera, Skype. Sin embargo, como si tomamos el dato de Santiago, la mitad de la población no tiene acceso a esto, ¿sí? Yo estoy dando una conferencia más o menos semanal a Colombia, perdón, a República Dominicana, a Brasil. En Brasil he dado 2. Sin embargo, pues son conferencias para un público, yo diría, élite. Si no élite, cuando menos a un público privilegiado que tiene acceso a Internet. Pero ¿qué pasa con los demás? En México tenemos fácilmente esa mitad de población que señala Santiago. A nivel de yo sanidad, les quería compartir, discúlpame Saúl, les quería sí. compartir un estudio, les voy a poner el enlace en un rato. El estudio se llama We Are Social y Hootsuite, son las dos agencias que lo hacen. El estudio se llama Digital Stat o las estadísticas digitales 2020, lo hace cada año, a veces cada 6 meses. Ellos publicaron en enero de este año a partir de las 50 principales economías. Entre esas, pues hay muchas latinoamericanas. Y hay unos datos muy interesantes que hablan de esas brechas de conectividad en cada país. Pero para cerrar el tema, por ejemplo, de las noticias falsas y del uso de datos personales que usted mencionaba hace un rato, doctor, yo les voy a dejar este dato que me pareció fundamental para entender a Colombia. En Colombia, menos del 30% de las personas nos preocupamos por ser manipulados por la desinformación. Es decir, muy pocos de nosotros nos importa si nos manipulan o no. Pero, irónicamente, es el país dentro de los 50 estudiados que más se preocupa por la privacidad de los datos. Entonces, uno dice, esto es bastante irónico, porque nos preocupamos por cómo usan nuestros datos, pero no nos estamos preocupando porque nos están manipulando cotidianamente y nos están manipulando en todos los niveles. Solo para cerrar ese dato, recomiendo el artículo, el estudio que dice Digital Stat o Estadísticas Digitales 2020 de We Are Social y de Hootsuite, que lo hacen colaborativamente con muchas universidades y grandes editoriales como Reuters en el mundo. Muy bien. Gracias. Sí, a nivel sanitario se dice que estamos utilizando cosas que son del siglo pasado, el siglo antepasado, como es el distanciamiento social, el uso de mascarillas. Y bueno, finalmente en el ámbito bibliotecario creo que tampoco deberíamos de olvidar esas cosas que ya han sido probadas o esas tecnologías que ya han sido probadas con anterioridad. Me refiero a la televisión, los discos, el audio, que no necesariamente está ligado a ese frenesí digital del cual hablabas, y que incluso
estamos en un proceso de innovación y de reutilización de esas viejas tecnologías. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Es que la verdad, cada desarrollo que llega se adopta, pero no podemos descartar los anteriores, porque tenemos un abanico, o sea, una curva normal de modernidad con la otra parte de tradicionalidad en los medios, porque la sociedad a veces no tiene los recursos, porque no tiene las habilidades, etc. Pero si queremos ser holísticos y atender en general a las diferentes comunidades, tenemos que usar las diferentes herramientas, ¿sí? Tenemos que usar el papel como usamos la tecnología digital. ¿Tú consideras que habrá un cambio en las formas de consumo de la información en los próximos días, en el futuro cercano y no tan cercano? Yo creo que esta pandemia nos está sacudiendo en todos los sentidos, el hecho de que estemos encerrados en nuestras casas nos hace que estemos usando más la tecnología. Yo espero que los hábitos informativos que desarrollemos pues sean los apropiados, que aprendamos a identificar cuáles son las fuentes confiables, cómo cuestionar, cómo tener ese sentido crítico para evaluar qué tan confiable, qué tan verdadero es el dato o la información que me están dando. Pero en este momento tenemos una explosión que va a cambiar nuestras formas de acceder a la información. Algunos que teníamos miedo de usar ciertas tecnologías, en este momento ya nos empujaron a hacerlo. Y yo creo que estos descubrimientos nos van a hacer que avancemos más en la adopción de tecnologías. Yo he trabajado el tema de educación en línea y por ahí en una universidad del norte, en el caso de CETIS, yo he sido el asesor en cursos, en todo lo que es educación en línea. Y ha sido un proceso que he trabajado como asesor durante 8 años. Y es una universidad privada, es una de las 5 que está acreditadas en Estados Unidos y en México, es una universidad de calidad. Sin embargo, había una resistencia. No voy a mencionar cifras nada porque creo que no es el caso. Pero no diremos nombres, no te preocupes. Pero debo decir por otro lado, como era un problema en todo el país. Una resistencia. Pero en una semana, todos los cursos tuvieron que darse a distancia. Entonces, durante 2 semanas hubo talleres, reuniones, etcétera, para tratar de capacitar a los profesores. Y es una universidad que tiene plataformas de talla internacional. Entonces pudieron hacerlo rápidamente. Pero hubo que entrenarlos y les entrenó con lo mínimo. O sea, no para que dieran educación en línea, pero sí cuando menos que pudieran trasladar algunos de sus materiales a estas plataformas. Entonces, tenemos cambios que yo creo que se van a quedar. Yo espero también que el trabajo desde casa sea adoptado también por las instituciones, porque también en México a uno lo quieren sentado en el escritorio con una cadena y para poder que le quiten el candado hay que mandar 20 oficios a todo el mundo. Entonces yo espero que esto también nos ayude. Y en términos de información, creo que nos está haciendo que demandemos más información digital. No podemos ir a una biblioteca, no podemos ir a platicar con el amigo. Entonces estamos consultando, creo, más información digital. Y yo creo que esta parte habrá que aprovecharla cuando podamos, de tratar de apoyar estos aprendizajes en los diferentes estratos de población en que nos toque trabajar. En algunos países, como por ejemplo en Italia, en el aspecto ecológico, se plantea el uso de las tecnologías verdes y el uso de la bicicleta, por mencionar algunas cosas. Lo toman como una oportunidad finalmente. En el aspecto de la información, creo que esta es una muy buena oportunidad para comenzar a generar, para partir desde, entre comillas, desde cero, o para partir de lo que tenemos hoy en día y de comenzar a reeducar y de apoyar en ese proceso de alfabetización. ¿Tú cómo lo ves? E incluso tú, ¿qué propondrías en este sentido? Bueno, ya mencioné hace en uno de los segmentos de la charla, que la población en general ha sido empujada a este campo digital de trabajar a distancia, de estudiar a distancia. Creo que es el momento donde la población requiere con mayor urgencia estas competencias informativas de búsqueda, de acceso, de evaluación de la información.
¿sí? Y de la incorporación del mismo. Creo que entró un mensaje. Bien. Creo sí, que yo les estaba compartiendo los datos, qué pena que la introducción de los datos que les dije hace un momento y con el enlace, para que no se nos quede en el aire. Doctor, pero usted nos estaba diciendo de los cambios. Adelante. Creo que en este momento cuando la población requiere de estas competencias, unas competencias sólidas, y es un campo de oportunidad para desarrollarlas. UNESCO en este momento está trabajando en este desarrollo de la nueva edición del currículum de lo que le llaman habilidades mediáticas internacionales. Esperamos tener, de hecho se está trabajando con urgencia, se espera tener para finales de año, es un equipo de 10 personas de los 5 continentes, buena parte de ellos son del área de medios masivos, ya vemos creo que dos creo que del campo bibliotecológico, que a veces nos cuesta trabajo un poco levantar la voz, pero se está tratando de generar un manual que le permita a los profesionales de la información de los medios masivos apoyar a sus comunidades de usuarios. Doctor, y esa era una de las preguntas que le queríamos hacer. Ese primer currículo yo lo llevo usando muy buen tiempo desde las bibliotecas en las que intervengo y recomendando el currículo de alfabetización informacional y mediática para docentes de la UNESCO, que fue creado por un primer grupo hace alrededor de 10 años, o sea, estamos hablando de hace un buen tiempo. Hay datos que usted nos pueda compartir de qué tanto ha sido usado, ha sido adoptado por bibliotecas, ha tenido impacto, o realmente el repensarlo ha significado pensarlo desde cero. ¿Es una evolución, es un repensamiento completo? ¿Cómo ha sucedido esto, no? No se está pensando desde cero, es una evolución. De hecho, hemos generado un cuadro donde están los capítulos y las competencias que busca desarrollar, y otro con las sugerencias que ha habido, porque ha habido consultas en África, creo que fue en Uganda, la primera fue en Belgrado el año pasado, donde estuvo inclusive la secretaria de UNESCO en la reunión, éramos como 30 personas, y estuvo el primer ministro del país y la propia secretaria de UNESCO, que para mí fue así como que estaba el papa, ¿no?, de la educación y estaba apoyando el desarrollo de estas habilidades informativas. Es una evolución. La idea del manual, la idea que se está concibiendo es que sea un manual, no necesariamente un currículum como tal, es decir, que se tenga que facilitar todo el manual, sino que las personas puedan escoger aquello que necesitan. Ahora, si lo pueden desarrollar todo, pues sería magnífico, pero realmente sería difícil para una institución educativa porque cambiar sus planes de estudio. Entonces, es una evolución. En este momento hay como 15 módulos, cada módulo va a tener como 4 secciones, todavía hay unas discusiones, y el manual tiene algunos componentes como la fake news, algunas cuestiones que tratar de responder lo que está pasando en este momento. Ahora, este currículum no ha sido adoptado así en forma masiva, ¿no? Pero sí ha habido países, por ejemplo, de Europa que lo han tomado. En este momento, por ejemplo, aquí en la Universidad Veracruzana, el propio UNESCO va a pagar un proyecto para que se pruebe durante este año y hay que entregar resultados en junio. También igualmente se está patrocinando a otra universidad de El Salvador. Originalmente se hizo un estudio como de 7 países. Esto lo organizaron los ministerios de educación de Brasil, Chile, creo que Ecuador, un país del Caribe. Eran como 7 países, Guatemala, para probar el currículum. El currículum creo que ha cumplido muy bien su misión como un instrumento para que sirve como guía, como inspiración para el trabajo que quieran hacer las diferentes instituciones, tanto educativas como de medios masivos. Yo tenía el micrófono apagado, yo iba a decir algo que le prometía a mis colegas hipotecarios que no iba a decir, pero yo cuando sea grande quiero ser como el doctor Jesús Lau, porque para mí es un referente en la disciplina con la que trabaja, la cantidad de información académica que produce es desbordante,
y además los viajes, o sea, lo que mencionaba usted hace un rato, doctor, poder compartir con estas personas de distintas culturas le tiene que dar a usted una perspectiva muy diferente del mundo, o sea, su visión del mundo es una visión más global, y en ese sentido yo le quiero hacer una pregunta final, habiendo aclarado esto de mi parte, y es esa visión global del mundo que se ha construido en estas últimas décadas es lo que muchos están diciendo que más va a sufrir tras esta pandemia. Esa interconectividad de conocimientos, esa capacidad de trabajar unos países con otros. ¿Usted cómo lo ve, sabiendo que es una persona, que es un ciudadano global? ¿Cómo ve eso? ¿Qué viene en esa perspectiva? Bueno, primero voy a agradecerte ese comentario que haces, Santiago. Realmente regreso el piropo señalando que para mí es un honor recibir este elogio de tu parte, porque tú eres una persona muy activa, sobre todo en redes sociales, que te sigue por ahí. Siempre estás en constante movimiento y felicito a Colombia por tenerte. Pues gracias por el comentario. La verdad es que he tenido la fortuna por una serie de factores que la verdad es que nunca pensé que evolucionara de esta forma. He tenido la oportunidad de estar en 70 países. El año pasado llegué a 70 países. Yo esperaba llegar a 71 este año, pero no he salido ni de mi ciudad. Creo que ayuda mucho el trabajar con diferentes culturas, porque aprende uno cómo las prioridades de un país no son las mismas que uno tiene. Ustedes tienen experiencia los tres en el ámbito internacional. Sí enriquece mucho, sobre todo el ser más tolerante, más abierto a lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Yo considero que vamos a ser más internacionales, sería mi visión particular. Voy a citar un ejemplo que me llama la atención. La industria farmacéutica tradicionalmente ha sido competitiva. Esta disciplina que le llaman inteligencia empresarial o Information Intelligence nació de la industria farmacéutica, donde el espionaje, las técnicas de vigilancia informativa son increíbles. Ahí se han desarrollado las mejores técnicas de espionaje informativo, el de usar la información para tomar decisiones. Creo que la industria farmacéutica es uno de los mejores ejemplos de cómo tomar una buena decisión usando información. A mí me encantaría que los gobiernos usaran sus esquemas. Bien, ¿qué está sucediendo ahorita en esta contingencia? Es interesante que hay un grupo muy grande de empresas que se han unido para tratar de desarrollar este producto, ¿sí? Que es el de la vacuna. Creo que vamos a tener la vacuna generada más rápidamente en la historia, ¿sí? Y hay diferentes estrategias, unas que están usando anticuerpos, otras que están usando, no me sé la terminología, pero están usando diferentes técnicas y se han unido. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, afortunadamente ha jugado un papel estratégico en tratar de unir estos esfuerzos para bien de la humanidad. Entonces, creo que para mí es un ejemplo de que se puede competir, pero al mismo tiempo colaborar, ¿sí? Las empresas creo que se han dado cuenta que el pastel es tan grande que les conviene más unirse para más rápidamente disfrutar de los beneficios. Y yo creo que es un ejemplo que podemos seguir en otros sectores industriales, educativos, en el campo de la información, ¿sí? Yo creo que la pandemia nos está haciendo sentir que el mundo es uno solo, que las fronteras no existen realmente. Este virus ha traspasado las fronteras más seguras del mundo, ¿sí? De China salieron, que tiene que se consideraba pues un país aislado, etcétera, y entonces somos parte de ese fenómeno de salud. Ya lo éramos antes, la verdad es que conforme la sociedad avanza, cada vez nos integramos más como humanidad, para bien o para mal, porque lo que pasa en el tsunami de Japón también nos afecta acá, a este lado, ¿no? Entonces creo que la pandemia nos da una oportunidad de unir esfuerzos. Sí, sí, escuchamos. Ok, no, es que miré a Santiago como que iba a hacer algún comentario. No, siempre se me olvida que apago el micrófono últimamente. Esas cosas también de la videoconferencia que uno
que uno tiene que estar acostumbrándose por estos días. Yo nada más tengo que agradecerle, doctor, sacar tiempo para atendernos. Usted ha sido una de las personas que más activas he visto por estos días en conferencias, entonces es un honor tenerlo por aquí, aprender siempre de usted. No sé si mis colegas Saúl y Antonio tengan alguna pregunta de cierre, pero yo quedo enormemente satisfecho y agradecido por su presencia. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario antes del cierre. El año pasado fui electo copresidente de GovMill, que es esta alianza global de asociaciones para el desarrollo de habilidades mediáticas informacionales, que agrupa como 700 organizaciones e instituciones. Esta es una red que pertenece a UNESCO, realmente es un honor, es la primera vez que un bibliotecario lo está asumiendo, porque antes había estado siempre en colegas del área de medios masivos, y sí tiene una orientación muy fuerte a todo lo que es habilidades mediáticas, o sea, las redes sociales, la televisión, y con poco peso para la información. Esta red, GovMill, tiene acciones importantes que a mí me gustaría mucho que mis colegas del campo informativo se afiliaran a GovMill. Es gratuita, hay que llenar por ahí un formato, pero eso les permite tener una voz y participar. Por ejemplo, GovMill en este momento ha tratado de generar una lista de recursos para lo que es COVID, está transmitiendo algunos webinars. Hoy, por ejemplo, tuvo a 2 personas que son prominentes en el mundo, una colega francesa que se llama Divina Frogs y otro colega de Suecia, que son líderes en el campo de la información mediática. Fue hoy a las 9 horas de México, 4 de la tarde de París, pero se queda grabada. Son vía Facebook, es cuestión de entrar a la página de 1000 clics. GovMill organiza un congreso anual. Este año va a ser en Seúl. El año pasado fue en Gotemburgo. Este año no sabemos si se va a realizar. Es posible que no, porque estaba programado para noviembre. Es un congreso gratuito, asisten como 300 personas. El número es cerrado porque normalmente no se puede invitar es una invitación, casi el que llega primero es el que se atiende. Pero la invitación es que los colegas del área bibliotecológica, del área informativa, se afilien a GovMill, que participen. Es un área, creo que de oportunidad. Hay tanta actividad como la que uno genere. En ese sentido, es muy interesante toda tu experiencia y un poco para ir redondeando ya esta edición. Te hemos visto en muchas instituciones, en muchas asociaciones, colaborando incluso con IFLA. ¿Cómo ha sido ese camino y qué recomendarías a quienes nos ven y nos escuchan en ese proceso de desarrollo profesional? Porque estamos viajando y muchos de nosotros te admiramos de buena manera por ese ritmo increíble que llevas y vertiginoso. Hoy en día un poco menos por los temas de la pandemia, pero ¿qué recomendarías tú para ese desarrollo, esa interacción profesional y ese crecimiento profesional en términos generales? Bueno, yo señalaría que es muy importante ser parte de asociaciones, porque son las asociaciones de profesionales, en este caso asociaciones de bibliotecarios, son redes que crean sinergias. Ahí conoce uno gente que tiene liderazgo. Generalmente el que pertenece a una asociación es una persona que le gusta colaborar, que quiere aprender, tiene una carga positiva mayor que el que no lo es. Y obviamente eso es una percepción subjetiva mía. Mi recomendación sería, participen en las asociaciones y no vayan como espectadores, vayan como actores. Las asociaciones funcionan con voluntarios, con personas que trabajan. Y lamentablemente en las asociaciones la mayoría no trabaja. Va porque dice a ver qué le da la asociación. Pero en realidad la asociación hay que darle. Y cuando uno da, es increíble cómo uno puede cosechar. Es el mejor lugar para desarrollar habilidades de liderazgo, porque empieza uno a conocer gente que tiene ese empuje. Ahí conoce uno futuros colegas que lo van a contratar a uno, o personas que uno va a contratar, ¿sí? Porque los ve uno despuntar en un terreno, diríamos, más o menos neutral. Ahora bien, las asociaciones también son como las pasarelas, son lugares para ver y ser visto. Es un lugar donde si uno tiene una buena actuación, comparte una buena experiencia, automáticamente los colegas aprecian
y lo van a invitar a uno a dar una charla o a dar un curso, etcétera. Para mí ha sido la clave. Yo, de hecho, me hice miembro o me asocié a la Asociación Mexicana de Bibliotecarios desde que era estudiante. Me asocié igualmente cuando era estudiante de maestría, me afilié a la ALA. Creo que soy uno de los socios más antiguos de México en la ALA. Igualmente, cuando estaba haciendo el doctorado, me afilié a IFLA. Ni la conocía. Un día me encontré una hojita tamaño carta en el área del salón de té del departamento. Me llamó mucho la atención por la parte internacional. Debo decir que siempre me gustó la parte esta internacional. Identifiqué que el Congreso se desarrollaba en la propia Inglaterra, en Brighton. Entonces dije, no, yo quiero ir. Hablé con mi supervisor, le dije, ¿me podrían dar apoyo? Y me dieron creo que 200 libras, algo así. Dije, pues yo pongo lo demás, pero me voy. Y fui a IFLA, la primera IFLA que me tocó. Y fue increíble conocer que era un mundo internacional. Ahí me encontré el director de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Me lo encontré en un pasillo. Si voy a Washington y voy a la Biblioteca del Congreso, nunca lo voy a conocer a este señor. Ahí conocí al de la Biblioteca Nacional de Francia, conocí al jefe de procesos técnicos, por decir, no, digo nombres, pero conocí a medio mundo que no podía conocer en sus propios países, ni en mi país tampoco. Y los conocí de tú a tú, ¿sí? Yo era un estudiante y ellos ya eran funcionarios altos. Tuve tanta suerte, y perdón si me alargo, me dicen que le debo cortar, pero voy a ese congreso y ahí mismo una colega mexicana de alto renombre, Rosa María Fernández de Zamora, me dice, Jesús, me acaban de invitar a dar un tour, una visita de estudio a Alemania por 2 semanas. No puedo ir porque tenía un problema algo personal. ¿Puedes ir tú? Claro. Y estaba en Inglaterra, no tenía que pagar nada y me fui. Yo entré por la puerta grande. Entonces hice un tour de 2 semanas por Alemania con 25 colegas latinoamericanos. Uno era el director de la Biblioteca Nacional de Colombia, por ejemplo. Iban de toda América Latina, de Brasil, etc. Para mí fue conocer la crema y la nata del continente latinoamericano. Y para mí fue abrir muchas puertas. Entonces, IFLA es una asociación que es difícil porque es grande, es compleja por esta multiculturalidad y las distancias. Es cara, pero si ustedes tienen ciertos recursos, en mi caso, yo creo que la mitad de los congresos los pagué personalmente. Fueron mis vacaciones ir al congreso. Llegó un momento que IFLA misma, durante 8 o casi 10 años, me pagó porque fue voluntario intérprete. Entonces, estuve traduciendo en Barcelona, en algunos de los congresos. Después de eso, ya asumí cargos más altos, como el de la Junta de Gobierno, donde ya me pagaron gastos. Pero la mitad de los congresos yo me los pagué. Y eso me abrió mucho las puertas. Eso me hizo que en UNESCO pudiera abrir otras puertas, con las cuales he colaborado en los últimos casi 20 años. Y me ha permitido contribuir a nivel nacional o a nivel institucional con este tema que es el desarrollo de las habilidades informativas. Me tocó redactar las normas a nivel internacional, lo cual me dio un empuje tremendo. No sé, me generó 20, 30 invitaciones desde Siberia hasta Sudáfrica. Entonces, es una inversión que no le pagan a uno un sueldo, pero paga en el sentido de prestigio y se capitaliza en otras formas. Entonces, vale la pena invertir en las asociaciones. Es importante tener una base local, yo diría su asociación nacional, para entrar a la internacional. He participado en IFLA, en ALA, en SLA, y se aprende muchísimo, muchísimo. Yo aprendí muchas cosas que no sabía. No sabía cómo dirigir una reunión, ¿sí? Cómo hacer un acta, cómo hacer una minuta, que hasta la fecha cuando voy a una reunión siempre insisto en que la hagan como debe de ser, porque nosotros somos más protocolarios. Nosotros no hacemos minutos, hacemos actas. ¿Quién dijo fulano, etcétera? En fin, yo recomiendo mucho la experiencia de IFLA. Se puede colaborar también a distancia y el aprendizaje va a redundar en su desarrollo personal, así como el desarrollo de su biblioteca o su institución. Es increíble todo este bagaje que tienes y bueno, como bien mencionas, participar con las asociaciones y quizás yo agregaría un punto más y es especializarte en un tema, ¿no? Que es como te vemos a ti especializado en un tema en particular. Sí. Sí, es muy importante tener una base general
o sea, leer en forma genérica, pero tener un área, una disciplina específica, ¿sí? Donde uno considere que puede uno aportar, debe ser un tema que a uno le apasione para que le eche a uno todo el rigor y el tiempo necesario. Entonces, generalidad con especialidad. Y agregaría uno más, que sería el animarse a escribir, que creo que eso también a los colegas les da un poco de miedo, ¿no? Sí. De hecho, debo decir que aparte es muy oportuno tu comentario y es fundamental. La verdad es que para tener esta versatilidad se requiere escribir. Hay que hablar, pero se requiere escribir. Un texto escrito tiene más poder que dar una buena conferencia ante 5,000 personas, ¿sí? Para mí es increíble cómo un escrito ha hecho que genere un cordón umbilical con alguien en Argentina o en Siberia. En Siberia, por ejemplo, me trajeron un libro y me llevaron a Siberia en invierno. Y yo decía, no, yo no quiero ir a Siberia en invierno. Me dijeron, en invierno tienes que venir para que conozcas Siberia, la real Siberia. Y fui, y la verdad es que dije, el esfuerzo de haber escrito, ese dolor que cuesta escribir, porque sí cuesta trabajo, pero es muy satisfactorio. Vale la pena y valió la pena conocer esas temperaturas tan bajas. Simplemente por el hecho de escribir. Muy bien. Bueno, pues casi que vamos Podríamos cerrando. pasar horas. Podríamos pasar horas, creo que ha sido el podcast más largo. La verdad Por allí es Toño que tenía una pregunta sobre cuál sería el sistema bibliotecario favorito o el mejor que tú consideras después de tu experiencia. A nivel internacional. Sí, sí. Yo creo, bueno, es difícil, ¿no? Porque muchos países tienen sistemas buenos o bibliotecas buenas. He tenido la fortuna de hacer viajes de estudio patrocinados en Francia, en Suecia, en Alemania, de hecho en China, ¿no? Un poco, Taiwán mismo. Es muy difícil decir cuál es el mejor, pero diría cuáles son los mejores. Pero los mejores yo creo son los escandinavos. Son los que tienen una visión más holística. Las bibliotecas tienen mucha libertad para decidir, cosa que a veces nos detiene mucho en los países latinoamericanos o en México, por ejemplo, donde hay unas estructuras muy, muy rígidas que no permiten decidir y atender la necesidad inmediata del usuario. Pero otro país que está emergiendo y con una fuerza increíble es China. China está construyendo unos edificios increíbles de bibliotecas. Yo he ido durante 8 años a una universidad que se llama Zhejiang, le llaman CUS, Community University of Zhejiang. No, es Communications University of Zhejiang. Esta universidad, por ejemplo, cuando la primera vez que fui tenía una biblioteca. A los 4 años tenía 2, pero con un lujo increíble. Entonces, han invertido mucho dinero. Para mí es seña de que China ha pasado de ser un país industrial a un país también ya con un nivel cognitivo que está compitiendo con Estados Unidos. La producción que tiene en artículos científicos se calcula que alcanza Estados Unidos para el año 2050. Pero es difícil, pero yo diría que los países escandinavos, pero los franceses mismos tienen sistemas de bibliotecas públicas muy buenos, los alemanes, los ingleses tienen muy buenos servicios, aunque sus edificios tienden a ser viejos, ¿sí? Tienden a ser de tipo victoriano, pero tienen muy buenos servicios. Son bastante creativos los ingleses en ese sentido. Nada más sería que sus instalaciones son menos nuevas, comparadas, por ejemplo, con las de China o las propias escandinavas, que de alguna manera invierten en países. Yo creo que las bibliotecas más bonitas de Occidente, no de China, no, de Occidente, están en Suecia, están en Dinamarca, Finlandia. Me tocó el año antepasado, hace año y medio, estar en Finlandia y conocer su biblioteca pública que la iban a inaugurar, muy bonita, y además construida en un área privilegiada junto al Teatro Nacional, junto a la estación de tren, que las estaciones de trenes son tan bonitas como los aeropuertos en nuestros países. Entonces es un poco difícil. En América Latina hay bibliotecas muy bonitas, los sistemas a veces son más débiles, pero también hay bibliotecas bonitas, no sistemas, pero bibliotecas.
Justo eso te iba a preguntar por tu favorita de Latinoamérica, pero te puedes resistir a contestar esa última pregunta entonces. No, Colombia hace muy buen papel, ¿eh? Yo creo que bibliotecas públicas, bibliotecas, ejemplo, Colombia tiene un papel increíble y Medellín se lleva las palmas. Me ha tocado conocer también la Virginia Barco en Bogotá, es muy bonita. Creo que Colombia se lleva las palmas en bibliotecas públicas. Pues muchas gracias. Hay otras muy bonitas también en Brasil. México tiene la de Guadalajara, la de Ciudad de México. Pero de alguna manera Colombia no ha creado una, sino ha creado varias, sobre todo en Medellín. Y ojalá le siga dando todo el soporte a las bibliotecas. Muchas gracias, doctor Lau. Sí, en efecto, es un honor poder decir que soy de Medellín y que hemos participado de alguno de esos procesos. Yo amo, por ejemplo, la Biblioteca Pública Piloto, que recién tuvo un programa de transformación muy profundo y que ustedes pueden seguir en redes sociales como bibliotecapiloto.gov.co, ahí la encuentran. Y el último proceso que dirigí en Medellín fue la transformación de las bibliotecas de Confama. Confama es una caja de compensación, es un sistema de fondos públicos administrado por privados que tiene bibliotecas, y ahí fundamentamos el concepto de biblioteca como circo-templo. Le voy a enviar un par de enlaces, doctor Lau, para que lo vea, porque estamos ya en una transición a un nuevo modelo de bibliotecas. Perfecto. Felicidades a Colombia. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Jesús. Chicos, ¿tenemos más preguntas para Jesús? No, pues es que si nos pones a escoger, sí tenemos muchas. Claro, o sea, esa pregunta no se puede hacer. Preguntas para él hay un montón, pero no nos alcanza el tiempo. Hay que seguirlo. Las dejaremos para la segunda edición. Sí, hay Cuando que seguir. Un placer, siempre estar escuchando al doctor Lau, es un placer escucharlo y además de todas sus cualidades es un excelente fotógrafo. Siempre las postales que comparte nos llevan con él a todos sus viajes. Muchas gracias, doctor. Por nada, al contrario. Y los felicito a ustedes por estas iniciativas de infotecarios. Realmente dan una visibilidad. Hace poco de IFLA me preguntaron que sí, qué se estaba haciendo, etcétera. Por ahí pasé la referencia de ustedes. Sobre todo esta sesión que tuvieron sobre la pandemia, que fue hace como un mes y medio. No sé si los contactarían. Y es que, muchas gracias, doctor Lau. Yo le respondí a la persona que usted nos recomendó y agradeciéndole y que estábamos a sus órdenes. De hecho, hemos aparecido, creo que gracias también a su intervención, en varios artículos de la IFLA mencionados como referente en esa primera charla que dio pie a otras que hemos estado haciendo. Entonces, pues siempre gracias a usted y siempre gracias a IFLA por acompañarnos en este tipo de iniciativas. Los felicito realmente, son un grupo entusiasta y sigan por este camino. Como decimos por ahí en México, todos lo hacemos por amor al arte y bueno, sí que tiene su encanto todo ello. Sí, felicidades. Bueno, pues vamos cerrando esta edición. Muchísimas gracias, Jesús. Realmente es que es increíble el estar conversando contigo, toda tu experiencia y todo lo que nos puedes compartir. No dejaremos cabo suelto y seguramente haremos una siguiente edición, esperando no abusar de tu tiempo. Y bueno, con esto creo que podemos ir cerrando esta edición de Infotecarios Podcast. Así es. Antonio, la invitación que haces siempre es ¿cuál? Pues ya saben, ustedes recomiéndenos con su mejor amigo, con su peor enemigo, pero recomiéndenos, denle like y compartan. Y un placer, un agasajo. Yo tengo oportunidad de ver un poquito más al doctor Lau cuando venía para acá a Mexicali. La semana pasada estuvo Mariana Becerra con nosotros, doctor, que le tocó estar en el podcast. Y la verdad es que siempre es un agasajo, sus pláticas, su consejo, increíble, un placer. Y muchas gracias. Usted también, doctor, yo sé que no tiene enemigos, pero pues con todos sus amigos compártanos. Yo comparto. Así es, muchas gracias y nos vemos lo más pronto posible. En redes sociales el doctor es @JesusLau en casi todas partes. Ese es un nombre que ustedes van a ver muy bien posicionado en todas las redes sociales. Nosotros somos @Infotecarios y ahí nos encuentran en Instagram, en Facebook, en
en Twitter y en todos. Así que nos vemos en 8 días. Hasta la siguiente, amigos. Un gusto. Gracias. Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.